Muy bien. Entonces, como les estaba diciendo, hoy vamos a hablar del tema de puertos. La parte de los puertos de entrada y salida es un tema bastante general. Es un tema bastante simple y bastante conocido por todos ustedes, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí no hay mayor problema. Hoy en día, pues, con los avances tecnológicos y en este caso los diferentes modelos que existen en cuanto a la parte de los case, digamos así, de la estructura de las computadoras, pues también han variado los dispositivos que pueden conectarse a ella. Así también las tarjetas de la tarjeta madre, en este caso, de las diferentes computadoras, tienen una amplia gama de puertos, en este caso, de entrada y salida, que le permite de cierta forma, o nos permite, en este caso, la conexión de los diferentes dispositivos. Vamos a encontrar diferentes definiciones en este caso cuando hacemos referencia a la parte de lo que es un puerto, lo que son los dispositivos, específicamente entrada y salida. Una definición bien sencilla en este caso para lo que es un puerto, podemos considerarlo como un lugar donde los datos entran o salen, ¿verdad? Entonces, podríamos considerarlo de esa manera un concepto bastante sencillo, ¿sí? A la larga, pues nosotros lo vamos a encontrar en este caso como puertos de entrada-salida, o podemos encontrarlo como abreviadamente en este caso como los puertos E diagonal S, ¿verdad? Entonces, prácticamente nosotros también los podemos considerar, perdón, como una interfaz, ¿verdad? Y esta interfaz nos va a permitir a nosotros, pues, conectar diferentes dispositivos mediante cables o directamente en los puertos. Vamos a encontrar que estos puertos tienen una configuración, ¿verdad? Dependiendo del tipo, el modelo en este caso, vamos a encontrar que una parte es tipo hembra, otra tipo macho, para poder establecer la conexión. Aquí les doy una explicación así bastante resumida acerca de algunos tipos de dispositivos específicamente y el trabajo que realiza dentro del entorno como parte de la comunicación de los diferentes dispositivos. Ya más adelante vamos a ir viendo también qué es un bus, en este caso de comunicación, y el trabajo que se puede realizar de acuerdo a los dispositivos eh, que estemos utilizando. Entonces, prácticamente nosotros vamos a encontrar prácticamente dentro de la amplia gama que tenemos dentro de una computadora, diferentes puertos podemos encontrar. Los puertos paralelos, puertos serie, por ejemplo, podemos encontrar las conexiones para USB, HDMI. Hay diferentes tipos de conexiones, en este caso USB, ¿verdad? Tipo C, tipo B, por ejemplo. Podemos encontrar, bueno, hoy en día ya más que todo en las computadoras de escritorio, sin embargo, ya también ya dentro de la tarjeta se ha ido descartando. En su momento estaban los conectores PC2, ¿verdad? Para mouse y teclado. Hoy en día vienen componentes combinados o híbridos, podríamos decirlo, que permite la conexión ya sea de un mouse o de un teclado. Podemos encontrar en este caso también los puertos RJ45, entre otros, ¿verdad? O sea, hay una amplia gama de dispositivos que nosotros podemos conectar. Y realmente a la larga, pues eso permite o facilita muchas de las tareas que nosotros realizamos a la hora de estar trabajando con la computadora. Aquí, por ejemplo, les muestro un listado de algunos tipos de dispositivos clasificados en este caso. Podemos encontrar dispositivos de entrada, pues eso sería la clasificación prácticamente, ¿verdad? Entrada, salida. Y tenemos también los mixtos, ¿verdad? Como dispositivos de entrada, podemos encontrar nosotros al teclado, el ratón, el joystick, por ejemplo, el lápiz óptico, el micrófono, entre algunos otros. Como salida, el monitor, el altavoz, por ejemplo, los auriculares, impresora. Esos podemos considerarlos como dispositivos de salida. Y algunos mixtos, en este caso, les mencionaba, por ejemplo, ahí podemos considerar el CD, DVD, el memory card, por ejemplo,
al pendrive, aunque ya algunos de estos ya no son muy utilizados, aunque todavía existen, por ejemplo. El modem, el router, por ejemplo, son dispositivos que enlazan prácticamente tanto la entrada como la salida de información. Y aquí también tenemos otro pequeño listado que hace referencia a otros dispositivos también que podemos encontrar nosotros y los colores de los cables. Normalmente nosotros, como les decía, vamos a tener toda esta gama de elementos que nos van a servir prácticamente para diferentes tareas, ¿verdad? Si queremos mencionar de alguna manera, aquí por ejemplo está el listado de los diferentes elementos que hacen referencia a esta imagen que les voy a mostrar ahorita. Esta es todavía una fotografía de las entradas de una computadora de escritorio para una motherboard de escritorio específicamente. Y si ustedes observan ahí, pues tenemos diferentes en este caso entradas. Tenemos ahí el 1 y el 14, por ejemplo, son los del PS2 para lo que es en su momento el teclado y, eh, y lo que es el mouse. Hoy en día, como les digo, algunas PCs de escritorios traen un híbrido, una combinación. No sé si ustedes lo han visto, tiene la mitad verde y la mitad morado y permite prácticamente la conexión de cualquiera de los dos dispositivos. Sin embargo, por las tendencias que se están dando actualmente, pues la idea como tal es ir desplazando este tipo de entradas y tratar la manera de convertir todos aquellos dispositivos digitales a una sola entrada. En este caso, están tratando la manera de migrar todo a la parte de lo que tiene que ver con la parte de las entradas por USB. Y esa es la tendencia en la mayoría de los dispositivos. Tenemos ahí las entradas de audio, video, por ejemplo, la entrada para monitor, ¿verdad? El VGA en este caso. Y a la larga también debemos considerar que nosotros podemos encontrar otra clasificación ahí, tanto la parte de los puertos paralelos como los puertos serie. Esas son cuestiones que también nosotros debemos identificar a la hora de estar trabajando con los diferentes dispositivos. Entonces, por ejemplo, esta tarjeta como tal, pues no nos muestra una conexión como tal paralela. El puerto paralelo normalmente lo utilizaban para conectar las impresoras o algunos otros dispositivos como fotocopiadoras en su momento. Y de los dispositivos como que más comunes y todavía se utilizan son las impresoras matriciales o de pines. No sé si ustedes las han visto o todavía se recuerdan de ellas. La idea es que esas impresoras todavía las utilizan diferentes empresas y estas pues están conectadas al puerto paralelo. Eh, el puerto paralelo en este caso podemos encontrarlo como un tipo de conector D y va a tener aproximadamente 25 pines o 25 patas si quieren considerarlo ustedes y nos va a servir prácticamente para enviar la información. La señal paralela, a diferencia del serie, por ejemplo, esta envía un conjunto de 8 bits, se van los 8 bits completos. Entonces, así como se van, el otro lado, su contraparte, los debe recibir, ¿verdad? Entonces, mientras que la parte de la comunicación por medio de serie tiene que transmitir la información bit por bit. Entonces, ahí hace la diferencia. Vamos a encontrar también nosotros que no solo el conector tipo D podemos considerarlo como parte en este caso, el puerto paralelo, también tenemos otras. Por ejemplo, hay una distribución. Está la de 25 pines y hay otra en este caso, de 9 o 15, si no estoy mal. Era utilizado normalmente para lo que era la conexión también en su momento de mouse. Había un mouse que se conectaba a este tipo de entrada y era de tipo paralelo. En su momento también nosotros utilizamos el término LPT o LPT1, no sé si ustedes
lo recordarán, y eso nos permite a nosotros poder establecer el tipo de comunicación por medio de software que estamos haciendo al dispositivo de hardware, en este caso una impresora o un mouse, por ejemplo. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar. Para la parte de la comunicación serial o el puerto serie, en este caso, ahí vamos a encontrar que la transmisión de información se da a partir del bit por bit, como les decía. También estos tienen algunas variaciones, y algunos de ellos pues podemos confundirlos en su momento también, como las entradas, esta entrada por ejemplo del VGA, ¿verdad? Esta entrada del VGA, del monitor como tal, podemos considerarla en este caso, un puerto serie. Y normalmente se lo encontramos como el COM1, COM2, o normalmente utilizamos el término COM, ¿verdad? Eh, y esto es para poder prácticamente establecer el tipo de comunicación que se va a realizar a la hora de estar trabajando. Normalmente nosotros vamos a ir encontrando, como les decía, variaciones de acuerdo a los tipos de puertos. También encontramos, por ejemplo, el puerto USB. Ah, en este caso, los USB pues van variando en cuanto a sus velocidades de transferencia de información al modelo o al tipo. En este caso, van a ir variando también. Hoy en día pues vamos a encontrar diferentes tipos, un tipo A, un tipo B, por ejemplo, un tipo C. Y también ustedes pueden ir asociando las entradas de los puertos de acuerdo a la evolución que ha tenido. Ha pasado desde el USB 0, por ejemplo, 1.0, hasta hoy en día que estamos manejando el USB 3.0. Entonces prácticamente este es un tipo de arquitectura, ¿verdad? Que nos permite la comunicación entre los diferentes dispositivos. Entonces, nos permite tanto la instalación de diferentes periféricos, sin tener en este caso que abrir la máquina para poder instalarlo. Y esa es una ventaja. Entonces, nos permite prácticamente hacer que diferentes dispositivos sean componentes externos y poder adicionarlos a la computadora. Varios de esos dispositivos pues permiten también hacer la instalación propiamente del driver para que funcione sin mayor problema. Teóricamente se podría decir que por medio de una USB o por medio de USB podríamos armar una red de USB entre hub, USB y todo eso. Se podría conectar hasta 127 dispositivos tipo USB dentro de una red USB. La cuestión está ahí, es que yo les digo que es teórico, porque realmente no, yo no lo he probado, no cuento con 127 dispositivos para poder hacerlo también. Pero la regla teórica indica que 127 dispositivos pueden ser conectados y no se pierde la velocidad de transmisión. Pero como les digo, eso nos menciona la teoría. Sin embargo, habría que probarlo para ver si realmente es efectivo. Pero de aquí a que consigamos 127 dispositivos, está complicado. Bueno, entonces otras características que podemos observar con la parte de los puertos USB en este caso es que, aparte de que nos permiten adjuntar dispositivos periféricos rápidamente, trabajan con una interfaz para la transmisión de datos y distribución de energía, prácticamente que hoy en día nos facilita mucho el trabajo, ¿verdad? Si se dan cuenta, normalmente por el puerto USB pues podemos manejar un voltaje aproximadamente de 5 voltios. Pueden haber variaciones de acuerdo al tipo de dispositivo. Entonces son de bajo consumo prácticamente a la hora de estarlos implementando. Otra ventaja es que como un medio de comunicación también es bastante reducido, y pues eso también permite que sea bastante portable. Prácticamente un dispositivo USB, si ustedes se han dado cuenta, lo reconoce automáticamente en nuestra computadora. La computadora por medio del sistema operativo pues lo configura sin ningún problema. Entonces,
Ahí esa es otra ventaja o característica que podemos ver de los dispositivos USB. Actualmente pues podemos ir viendo diferentes variaciones en cuanto a las velocidades de transmisión de la parte de los dispositivos. Podríamos decir que pueden transmitir hasta 12 megabytes por segundo, pero también debemos considerar el hecho de que algunas computadoras todavía manejan, por ejemplo, puertos USB 2 y algunas otras tienen incorporados solo puertos USB 3 y algunas tienen 2 y 3 directamente, ¿verdad? Entonces, esas son cuestiones que debemos considerar nosotros a la hora de estar trabajando. Entonces, hay variabilidad y hay una amplia diferencia en cuanto a las velocidades de acuerdo a las generaciones o los estándares de las USBs. Por ejemplo, si hablamos de en cuanto a generaciones propiamente, ya la USB 3.0, pero ahí tenemos que ver que hay generación 1 y generación 2. Puede triplicar o cuadruplicar la velocidad de la anterior, de la 2.0, por ejemplo, o de la 1.0 en su momento. Un USB 3.0 de primera generación, como les digo, estaba entre los 8 y los 12, en este caso, megabytes por segundo. Pero ya la USB 3.2, la que estamos actualmente manejando, ya maneja velocidades, en este caso, podríamos decir, de entre 10 a 20 gigabytes por segundo. Eso también debemos considerarlo. eh, y esas son cuestiones en cuanto a velocidades bastante altas a la hora de transferir la información como tal. Y esas son situaciones que dentro de esta generación, en cuanto a la parte de tecnología, es fundamental para la transferencia de información. Algunos otros elementos, en su momento existió también lo que se llamaba el puerto DIN, es otro tipo de puerto específicamente, era muy parecido a lo que es la entrada PC2. Sin embargo, es un predecesor también, podríamos decirlo, del PS1. Anteriormente se conectaban, no que eran en este caso el teclado, por ejemplo, era uno de los que lo utilizaba, pero también pues fue descartándose porque las velocidades de transferencia eran bastante bajas, ¿verdad? Tenemos el puerto de RJ45 también, el que utilizamos para la comunicación por medio de la red. En este caso, vamos a encontrar ahí que de acuerdo al cableado que utilicemos, pues pueden ir variando. En cuanto al cableado estructurado específicamente, podemos hablar de categorías 4, 5, 5E, 6 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar variabilidad también en esto, pero también las velocidades de transferencia de información pueden ir cambiando. Actualmente podemos encontrar dos tipos de entradas que manejan diferentes velocidades en cuanto al puerto RJ45. En este caso está el 10-100 o el 100.000 que se le dice normalmente. Lo que representa es, por ejemplo, el 10-100, el mínimo y el máximo en cuanto a la capacidad de recepción de señal que puede en este caso aceptar. El de 100.000 prácticamente nos está diciendo que acepta de 100K hasta 1000K, lo que prácticamente hace un mega en cuanto a las velocidades de transferencia de información. Y eso también nos sirve como una limitante a la hora de estar utilizando nuestro internet, si queremos verlo de esa manera. Por ejemplo, si yo tengo una entrada de RJ45 donde tiene mínimo 10K y máximo 100, yo sé que voy a recibir como máximo por medio de ese puerto 100 kilobytes por segundo. Y si yo tengo, imagínense ustedes,
un servicio de internet, en este caso de 5 o 10 megabytes, damos la cuenta, están llegando 10 en promedio entre 8 a 9 o 10 megabytes por segundo, pero mi entrada solo va a recibir máximo 100 kilobytes. Entonces ahí es un obstáculo a la hora de estar trabajando prácticamente con esa señal. Es cierto que va a entrar mucho más rápido que una de 1 megabyte, pero siempre vamos a tener esa limitante. Entonces, ahora si tenemos, por ejemplo, una entrada RJ45 de 100.000, por ejemplo, un mega es lo máximo en cuanto a velocidad de transferencia que vamos a tener ahí. Entonces, eso nos va a ayudar mucho más a lo que es la transferencia de información a la hora de estar utilizando el servicio de Internet. Tenemos también los puertos VGA. El puerto VGA normalmente pues lo utilizamos para poder conectar nuestro monitor y este pues va a tener 15 pines si queremos verlo de esta manera, y ese pues podemos considerarlo un puerto con comunicación de tipo serial, ¿verdad? Está estandarizado específicamente y pues ese no ha desaparecido y lo podemos encontrar en la mayoría de las tarjetas de escritorio. Hay laptops que también todavía lo tienen, sin embargo, la tendencia últimamente es la desaparición de estas del mercado. Se están centrando específicamente en la conexión HDMI, que permite una mayor calidad en cuanto a la imagen eh, a la hora de estarla transmitiendo, ¿verdad? Existe también algunas computadoras en su momento tenían lo que era el DVI, era otro tipo de puerto que nos permitía la transferencia de información específicamente de la parte de video, ¿verdad? Era una interfaz digital visual prácticamente, es lo del DVI. Lo que hacía era prácticamente maximizar la calidad visual de los diferentes monitores que nosotros pudiéramos conectar. Podíamos conectar en este caso las pantallas LCD, proyectores, por ejemplo, y lo que hacía es que mejoraba prácticamente la calidad visual. Entonces, este DVI era como que una entrada en cuanto a conexión mucho mejor a la del VGA. Sin embargo, pues también fue desapareciendo porque apareció en este caso lo que es el HDMI, que mejora considerablemente tanto la calidad de audio como de video a la hora de estar transfiriendo la información. Entonces así sucesivamente nosotros podemos ir encontrando en este caso variaciones en cuanto a los tipos de puertos dentro de la tarjeta madre, ¿verdad? Son algunas cuestiones que debemos ir considerando. También, sí, tienen razón, el DisplayPort, sí, también tenemos eso. Como les digo, hay mucha variabilidad y todo eso a la larga pues beneficia, porque la idea como tal es que el sistema de la computadora como tal, o toda la arquitectura en sí de la computadora, esté bastante equilibrada en cuanto a los diferentes dispositivos que estén conectados dentro de ella. Ahorita les mencioné características generales de varios de ellos. Por ejemplo, aquí el número 5, si ustedes ven el 5 es en su momento le llamaban firmware, era para lo que era también el trabajo con audio y video. Ese fue un estándar introducido casi al mismo tiempo que la parte del USB, sin embargo no tuvo mayor realce y no todas las tarjetas lo traían. Este lo encontramos normalmente como una entrada de cámaras de video específicamente, aunque hoy en día, como les digo, el estándar como tal eh, hizo que fuera desapareciendo del mercado. Entonces, eh, tenemos que considerar eso, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que ver con la parte de las mejoras en cuanto a la arquitectura como tal, eso tenemos que verlo y ayudar prácticamente
a mejorar el equilibrio, como les digo, de todos los elementos. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? Sí, Muy bien, gracias, gracias. en todos lados está así, creo yo, Renato. Sí, es cierto, aquí ya está empezando a tronar, digo, a empezar la lluvia fuerte. Y hace un momento tenía problemas de conexión y me olvidamos después cuando empecé la lluvia. Bueno, ah, expandiéndonos un poquito con la parte del HDMI que estábamos hablando, Renato mencionaba ahí, perdón, Fabio mencionaba ahí lo del DisplayPort, ¿verdad? Y realmente es un producto bastante bueno en cuanto a la parte de lo que tiene que ver con video, ¿verdad? Y este es como que la competencia directa de la parte del HDMI. Imagínense, podemos considerar en este caso anchos de banda de 10.2 gigabytes por segundo, 10.8 por ejemplo para el DisplayPort. Son algunas características que podemos ver y la resolución en este caso que podemos encontrar así en óptimo, podemos decirlo en Full HD, podría ser de 2560 por 1600. Entonces, en cuanto a calidad de imagen de estos dos dispositivos, pues es bastante elevado, bastante alto. Entonces, es de considerarlos, ¿verdad? De uso bastante común hoy en día. Entonces, eso nos da bastante seguridad y fiabilidad a la hora de visualizar los diferentes elementos por medio de la pantalla. Voy a hacer un corte acá y conéctense en un par de minutos para poder seguir, ¿sí?